Hola amigos y comunidad de MPI, ¿cómo están? Son Francisco Cachafeiro, Cacha, en este nuevo episodio hablando de eventos. Y pues hoy tenemos un súper invitado que la realidad es un honor y un orgullo contar con esta persona en este foro porque nos va a dar una explicación clarísima y buenísima para la reactivación de nuestra economía. Entrevista con Mauricio Toro Orejuela, representante de la Cámara de Bogotá, Congreso de la República de Colombia, creador y está súper pegado con la ley de pago a tiempos justos. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Francisco, un abrazo muy especial a todas las personas que nos ven, a MPI, un abrazo enorme, gigantesco. Bien, trabajando, contento y feliz por haber logrado pues esta ley que está reactivando tanto al sector empresarial en Colombia. Oye, Mauricio, cuéntame a grandes rasgos de qué se trata esta ley de forma muy concreta. La ley de pago a plazos justos lo que busca es lograr que las grandes empresas le paguen a las micro, pequeñas y medianas empresas sus facturas a un tiempo máximo, como quedó en Colombia, de 45 días calendarios, no hábiles, de tal manera que nosotros logremos que nuestras empresas pues puedan crecer, invertir en innovación, invertir en creatividad, invertir en calidad del servicio, al no tener que endeudarse en los bancos si es que les prestan a unas tasas abusivas, porque entre más pequeña la empresa, más alta es la tasa por el riesgo, y de esa manera entonces puedan generar muchos más empleos, formalidad y sobre todo buenos productos y servicios. Así que esto busca es precisamente eso, evitar que estas empresas tengan que mantenerse endeudadas para lograr prestar servicios de calidad que al final redunda en un beneficio para las grandes empresas que son las que contratan, porque en la medida en la que puedan tener servicios de calidad eficientes, pues también van a poder generar muchos mejores servicios para sus clientes. Así que de esto se trata esta ley, de lograr pagos en plazos justos y no lo que estamos viendo hoy, que no pasa solamente en Colombia ni en Chile, sino que en México, en toda América Latina, y por eso en gran parte del mundo estas leyes se están implementando, porque uno no puede crecer a costa de la pobreza de los demás, sino crecer con la riqueza de los demás, y eso hace parte de una estrategia de responsabilidad empresarial o corporativa de las grandes empresas en este país, en el mundo y en América Latina, sin duda. Totalmente de acuerdo. Deja contarte una triste historia de la industria de reuniones en nuestro país, aquí en México. Fíjate que hace unos 15 años una propuesta de valor que nosotros ofrecíamos a los clientes era justamente estas líneas de crédito, ¿no? Y lamentablemente bajo esta mala práctica, por decirlo así, pues nos convertimos en bancos, ¿no? De eventos de sus valores muy, muy elevados. Hoy en día, con el tema de la pandemia y después de lo del COVID, pues esto es imposible porque nosotros que nos dedicamos a la logística de eventos, pues fuimos los primeros en ser suspendidos en actividades y seguramente seremos los últimos en podernos en reactivar, ¿no? Entonces, una parte importante es que los clientes entiendan esta cuestión, que hoy en día ya la propuesta de valor no es un tema de financiamiento y menos en la industria del turismo y la industria de reuniones, ¿no? Sin duda, hoy este sector más golpeado es el que necesita manos de solidaridad por la cantidad de empleo además que generan que no podemos descuidar. Y es decir, la industria de los eventos, esta industria genera muchísimos, pero muchísimos empleos, pero adicionalmente a esos empleos, la cadena productiva es enorme. ¿Por qué? Porque se ayudan entre otras empresas del mismo tamaño. Es decir, están las empresas de catering, están las empresas no solamente de catering, sino de transporte, es decir, es una cadena supremamente larga de ese mismo nivel. Entonces, cuando rompemos esa cadena, eso es un efecto dominó gigantesco y hoy más que nunca pues necesitamos ayudarle a este sector que está tan golpeado como es el de la industria de eventos. ¿Cómo tú hiciste o generaste la conciencia, primero más que nada de la iniciativa privada, que esta ley iba a favorecer a la economía en forma general, ¿no? Porque el tener los pagos a tiempos justos, evidentemente de las grandes compañías que tratan de economizar o tener una rentabilidad mayor en el banco, pues no es un esquema de ayuda a las pymes, que realmente generamos el 90% de la capacidad productiva de un país. Lo primero es que siempre abordamos el debate diciendo las grandes empresas son necesarias en nuestras economías. Nosotros lo que tenemos que trabajar como estados es en que cada vez haya más grandes empresas, más multilatinas y más multilatinas y grandes empresas solamente lo vamos a lograr fortaleciendo esa cadena de productores y ayudándonos entre nosotros. Entonces yo siempre he dicho que esto es como una locomotora.
donde el cabezote son las grandes empresas. Y las grandes empresas se van a poder volver multilatinas, multinacionales, en la medida en la que vayan más rápido derribando barreras. Pero como ellas, a su vez, arrastran a las micro, pequeñas y medianas empresas, si pagan más rápido, les alivianan la carga y ellas van a poder crecer muchísimo más rápido. Pero si las grandes empresas empiezan a tirarle carga a los vagones de atrás, que son sus proveedores, que son quienes les prestan servicios, que son quienes los nutren y quienes les ayudan, pues entonces van a ir más lento. Y esa es una mentalidad muy mentecata, una mentalidad muy pequeña de tratar de enriquecerme yo sin mirar lo que podría ser donde yo les ayude a crecer a los demás y fortalecerlos. Y empezamos a hablar con los empresarios en Colombia y a decirles, miren, la OSD calcula en un estudio que el impacto positivo de una política adecuada de pago a plazos justos en el PIB de un país puede ser de 0,3 puntos. Eso es mucho dinero, más en una economía como la mexicana. Si en una economía como la colombiana es gigantesco ese valor, imagínense ustedes en una como la de ustedes, el crecimiento del PIB. ¿Y qué implica el crecimiento del PIB? Más capacidad de consumo de la gente, más economía movida, más eventos, más restaurantes, más centros de estética, de spas, más supermercados, más panadería, es decir, más de todo. Porque cuando hay un PIB sano, hay una gente con capacidad de comprar. Entonces, miren en la responsabilidad de las grandes empresas en el crecimiento del PIB. Eso es lo que empezamos a hablar nosotros con los empresarios y decirles de verdad que se necesita. Cierro con esto, algo muy importante. El acceso a crédito de una gran empresa es mucho más fácil y a una tasa inferior que el acceso a crédito de una micro, pequeña o mediana. Razón por la cual a una micro, pequeña y mediana le sale tan costoso endeudarse por el riesgo que hablaba ahorita y tan difícil acceder a crédito que muchas veces no lo logran y empiezan a morir. Sobreviven con el agua hasta acá. No pueden tener los dineros necesarios para poder invertir en un producto nuevo para venderle a esa gran empresa, para ofrecerle en un servicio innovador y distinto, para llevarlos a grandes espacios competitivos y eso pues apaga la economía. Entonces lo que nosotros aquí le decimos es ustedes sí pueden acceder a créditos muy baratos porque se financian con nosotros. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Colombia. Yo cogí aquí a una empresa mediana, ni siquiera una micro, a una mediana, y le dije, necesito que usted vaya a estos 4 bancos y pida un crédito bajo estas mismas condiciones. Y le dije a una gran empresa, en Colombia me acompañaron unas grandes empresas que han entendido esto sin necesidad de una ley, que solamente fue el 0,3% del total, pero que esas me acompañaron y dijeron, no, nosotros estamos convencidos de esto y pidieron un crédito en las mismas condiciones. $100,000 la mediana, $100,000 la grande, a 36 meses. A la pequeña, a la mediana, perdón, le prestaron a una tasa efectiva anual del 21,5, esos $100,000. A la gran empresa le prestaron al 2,3%. 2,3 contra 21. Entonces esto es donde uno dice, por Dios, a ustedes les queda mucho más económico poder asumir ese crédito para ayudar a crecer a quienes les van a ayudar a crecer a ustedes. Esto es una inversión completa, es una inversión a largo plazo, es una mentalidad amplia y suficiente, no corta de yo me enriquezco a costa de la pobreza tuya porque siempre va a haber alguien que me dé un servicio. No, sí, siempre va a haber, porque los empresarios y emprendedores somos así y nos vamos reactivando y unos mueren y se paran y otros salen para otro sector. Y sí, claro, siempre va a haber quien lo supla, pero no con toda la calidad que ustedes quisieran, no con toda la innovación que ustedes quisieran, porque todas esas empresas que ustedes están contratando están sobreviviendo y están sobreahogando, están sacando la cabeza para tratar de respirar, cuando ustedes podrían ayudarlos a montarse en el mismo barco para que todos remen hacia el mismo sentido y ustedes puedan ser una locomotora que derriba barreras y que pueden volverse mucho más grandes de lo que son. Eso fue lo que dijimos, a eso les apostamos y logramos generar una conciencia gigantesca, pero no con este discurso además que suena muy bonito, sino que el financiero el que se sienta y dice, no, sí, muy bacano, pero es que a mí me pagan es porque rentabilice esta empresa, hablo de la grande. No, es que esto fue con estudios técnicos para poder demostrar cómo el estudio de late payments de la Unión Europea, por ejemplo, decía que una política de pago a plazos justos genera tanta innovación que ese retorno de la inversión es 3 veces adicional a lo que le cuesta a esa empresa hacerlo. Es decir, si a mí me cuesta pagarle rápido a esta tercera empresa, yo lo voy a ver
a largo plazo retribuido 3 veces, es decir, yo no gasto, sino que invierto. Eso fue lo que les dijimos con estudios técnicos de la OECD, de Ley Payments de la Unión Europea, de la Cámara de Comercio colombiana, de un centro, del tercer think tank más importante de América Latina que hizo estudios sobre eso y pudimos demostrarle a los senadores incluso que hoy representan esas grandes empresas que votaron positivo el proyecto porque entendieron que esto era necesario para salvaguardar la economía, el empleo, la innovación y el crecimiento generalizado del país. Dicen que atrás de un éxito siempre hay una gran historia y la gran historia que tú cuentas, pues la realidad es que es muy buena, ¿no? Porque sí, te da una conciencia clarísima de que las grandes empresas pueden tener mejores beneficios económicos de crédito que las medianas o que las pymes, ¿no? Aparte, hoy más que nunca están hablando de las empresas socialmente responsables, pero ser socialmente responsable no nada más significa hacer cuestiones que tengan que ver con el ambiente o reactivar ciertas economías, sino también tiene que ver con un trato justo, ¿no? O sea, un trato justo con la proveeduría, con toda la gente que te ayuda a tu crecimiento también, donde únicamente lo que te están pidiendo es algo justo, ¿no? Que pagues a tiempo. Entonces debería estar también dentro de los estándares de ser una empresa socialmente responsable. Completamente de acuerdo. Y es que hoy, por eso en esta ley incluso dejamos un artículo muy importante, que es lo que en Colombia decimos, hay que dar garrote, pero hay que dar zanahoria. Zanahoria es a lo que nosotros nos referimos con premio, algo bueno. Entonces decíamos, claro, aquí tiene que haber una sanción, ya que esto se intentó hacer de manera voluntaria y no se pudo. Nosotros duramos 7 años. Yo, antes de llegar al Congreso de la República, estuve en una entidad como presidente que buscaba incentivar la competitividad, la productividad, la innovación y el desarrollo económico de nuestras empresas. Y resulta que llevábamos 6, 7 años hablando con las grandes empresas y los gremios, porque uno siempre busca que haya autorregulación. En nuestras economías de libre mercado uno dice, yo trato de no intervenir por medio de ley para no tener que hacerlo. Sí hay acuerdos, pero aquí lo que hay es una posición dominante de de una pequeña mayoría sobre una gran mayoría. En Colombia, el 96.5% del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, menos del 4% son grandes. Ese 96 punto y pico por ciento de MIPYMES están generando el 94% del empleo formal del país, pero además casi el 50% del PIB. Y estamos sometidos a un porcentaje muy pequeño de empresas que por su posición dominante estaban abusando de esa condición. Entonces nosotros empezamos a decirles, aquí hay una responsabilidad social, aquí hay una responsabilidad de ustedes como empresarios. No es solamente con el medio ambiente, no es solamente con el tema de crearse una fundación y decir que están ayudando a unas escuelitas o que simplemente regalaron unos computadores y unas maletas y con eso salieron de todo. No, ni siquiera tendrían que hacer eso. Yo les digo, ni siquiera tendrían que gastar, porque así lo ven ellos, en eso. Solamente con que paguen a tiempo justo, la economía crece el 0,3%. Con eso le están dando empleo a más de 2 millones de personas. No necesitan pintar una escuela. Con eso le están dando oportunidades a cientos de familias de que tengan empleo cuando no han podido tener y formal, porque hoy la informalidad es gigantesca en nuestros países, sin necesidad de regalar 4 computadores para decir que lo hicieron. Y les sale más barato, mucho más barato. Entonces lo que yo estoy diciendo es, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como empresarios y como empresas, de entender que somos lo que somos gracias a los demás. Y eso es la retribución que hay que darle a que somos como somos gracias a esos otros. Eso al final pues era uno de los puntos de esa discusión y entonces dijimos, bueno, quienes quieran pagar antes de los 45 días calendario les vamos a dar un sello de reconocimiento. Un sello de reconocimiento que el gobierno nacional, el gobierno de Colombia les va a entregar a las empresas buenas pagadoras que paguen antes de los 45 días de la ley. ¿Para qué? Para que lo puedan poner en sus marcas, comercio justo, responsabilidad social. Eso valoriza la reputación de las empresas y las empresas son reputación en sí mismas. Porque a usted, ¿por qué le compra, Francisco? A su marca y a su empresa. Por la reputación misma que tiene. Eso es lo que yo le digo a las grandes empresas. Ustedes tener un sello reputacional donde los ciudadanos digan, están comprometidos con mi país, porque le pagan a la gente que más necesita tiempo para ellos poder crecer. Y me ofrecen servicios tan innovadores gracias a que ayudan a su cadena de proveedores a que sea tan buena. Eso es lo que tenemos que pensar y es lo que nos diferencia de muchas economías desarrolladas.
donde eso es una política de pagos de sus compañías. Estos tipos de proyectos se han implementado en España, en el Reino Unido, en los estados de Estados Unidos, en Chile, en tantos países que ha demostrado su éxito, que no en vano lo están adoptando otros tantos países hoy, porque a veces la economía es tan devoradora que no solamente se consume a veces el medio ambiente, no, es que se consume entre ellos. Esto es como morderse un brazo para poderse alimentar, y eso es lo que han entendido los empresarios en Colombia. No, hombre, qué historia. Oye, yo sé, bueno, más bien te pregunto, ¿tú vienes del futuro o eres muy futurista? Porque esta ley tú la pensaste y la desarrollaste en tiempos pre-COVID, ¿no? O sea, no existía nada de pandemias, no lo teníamos en el radar, ni mucho menos. Y hoy es una llave, ¿no? Porque las economías a nivel mundial se están cayendo y evidentemente si el motor de la economía de un país equivale al 90% de las pymes, pues esta es la primer llave para poder abrir el consumo y para poder repuntear nuevamente, ¿no? Entonces, pues tienes una visión sumamente futurista y creo que entraste en el momento clave, ¿no? Para poder reactivar ciertas economías y evidentemente la de tu país. Agradezco, no sé si futurista, pero con suerte, por lo menos. Y lo que decía era, esto fue muy importante en este caso, y lo fue porque cuando empezamos a conversar con el gobierno y el Estado colombiano, donde les decíamos, miren, las MIPYMES solo están buscando que les paguen a tiempo, no están buscando nada regalado, simplemente que haya justicia en sus pagos. Hoy, que no tienen acceso porque son además más riesgosas en momentos de COVID y donde tienen deudas gigantescas acumuladas, necesitamos apoyarlos para que puedan sobrevivir. Muchos no van a poder acceder a los instrumentos que desarrolló el Estado para financiarse por estos tiempos. Muchas no van a poder, por la situación de deuda en la que quedaron, de poder asumir nuevos créditos para prestar servicios. En la medida en la que ustedes puedan comprometerse a pagarle a máximo 45 días, pues ustedes van a poder ayudar a sobrevivir a esas empresas que les han ayudado tanto, sin que tengan que endeudarse porque ya no van a poder, y les van a ayudar a prestar servicios. Usted tiene que ser solidario. La economía de la solidaridad, de cómo nosotros nos ayudamos entre todos para salir adelante. No mirar yo cómo piso cabezas y hundo a los demás para sobrevivir cuando todos podemos ayudarnos a flotar. Entonces esa economía del cuidado y del crecimiento y del libre mercado y de un pensamiento grande es la que tiene que ayudarnos, y hoy pues está echándole una mano a tantos. Yo mira que hace unas semanas estaba con un sentimiento de felicidad porque empezaron a llegar los correos de las grandes empresas a las micro, pequeñas y medianas empresas del país diciéndoles: necesitamos que se califiquen en si es una micro, pequeña o mediana para nosotros poder empezar a pagarles a 45 días. Me escriben emprendedores que tenían facturas que les estaban pagando a 180 días. Tengo un gran empresario del sector de ustedes que le pagaban a un año, o sea, a 12 meses, una de las cerveceras más importantes de este país, que le contrataba eventos grandísimos, pero eventos grandísimos de 3.000 personas, 2.000 personas, 5.000 personas, 15.000. Y él me decía, pero yo no dejo de ser, yo acabo de pasar de ser una mediana, de una micro a una mediana en los últimos 7 años, pero pues me pagan a un año. Entonces, y la mitad de esto yo no le puedo decir porque casi todo lo que ustedes utilizan es mano de obra. Entonces es más complicado porque yo no le puedo decir a una persona que yo le voy a pagar en un año el servicio que me prestó una noche, una tarde, porque no puedo. Yo como le digo al señor que recogió a las personas en el aeropuerto, que le pago en un año la gasolina, el alquiler del vehículo y eso. ¿Cómo le digo a los hombres y mujeres que fueron a hacer la logística, los de seguridad, los que lo guían a uno en los pasillos, que yo les pago en un año los 3 o 4 días que estuvieron, como decimos en Colombia, camellando y trabajando duro? Eso no tiene presentación, yo lo tengo que pagar el mismo día. Es que ni siquiera a 45 días, muchas cosas es con anticipo. Muchas cosas los tengo que pagar con anticipo para poder entregar el evento. El sector hotelero te dice, reservas el salón, está muy pedido, pero tú me tienes que pisar el salón, el 50%, o sea, incluso yo financio el evento. Entonces, esto genera un respiro que está redundándose en estabilidad empresarial, pero sobre todo en protección del empleo formal. Pues mira, en MPI estamos empujando muy fuerte. Yo he tomado el modelo de tu ley, he tratado de empujar lo más que pueda. Ya hemos tenido algunas pláticas, inclusive con algunos diputados aquí de México, donde yo presenté el estudio que tú tenías como una reactivación de nuestra economía. Y pues bueno, ya te estaré contando si cuento con la misma suerte que contaban ustedes y podemos reactivar algo. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. La realidad es que nos has dejado unas palabras fabulosas
es una luz al final del túnel donde sabemos que existe la llave y tampoco estamos pidiendo algo imposible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu intervención. Francisco, un abrazo a todo MPI, a México. Espero poder volver. Desafortunadamente esto nos ha puesto algunas barreras que seguramente vamos a saltar. Esto va a ser una página más en la historia de nuestras vidas que vamos a contar con aprendizajes, con orgullo, y espero que esa ley pueda ser una realidad en México para lograr crecimiento, beneficio general y que nuestras grandes empresas se vuelvan multinacionales y multilatinas y que las micro, pequeñas migren a ese mismo modelo para generar empleo, estabilidad y sobre todo, en este momento, solidaridad. Mucho éxito, les mando toda la buena energía, siempre cuentan conmigo y las veces que tenga que viajar para acompañar esto lo haré como lo he hecho a otros países y gracias a ustedes además porque creyeron y copiaron esto para lograr un comercio justo, responsable, pero sobre todo poderoso y ganador. Gracias y saludos. Muchísimas gracias.